Bienvenidos a esta charla que ustedes ven a la programación como ética de la publicación, pero vamos a trabajar por solicitud de la Facultad de Medicina este tema que es obviamente directamente relacionado, que se llama derechos de autor y plagio. Como ya les informó Alejandra, en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda, siéntase con la libertad de poder preguntar. Obviamente traten de mantener los micrófonos apagados para que no interfiramos la charla, pero en cualquier momento lo pueden abrir y hacer las preguntas del caso. De este tema hay muchas preguntas, muchas inquietudes, así que bueno, espero que se desarrolle muy bien para todos. Bueno, mi nombre es Carlos Mario Arroyave, trabajo en el sistema de bibliotecas de la universidad y tengo alguna experiencia, algunos conocimientos que quiero compartir con ustedes relacionados con el tema de derechos de autor y su incidencia directa con el plagio, que es un tema pues que es de permanente actualidad, de mucho interés para todos y en el cual existen bastantes dudas que espero podamos resolverlas. Este tema eh, es un tema transversal tanto a los procesos de educación, pues los procesos de formación, de investigación, incluso de extensión de la universidad. Y todos en algún momento tenemos algo que ver con el tema de los derechos de autor y mucho más con el tema amplio que lo cubre, que es la propiedad intelectual. Justamente entonces partamos de ese contexto y aclarar es el contexto mayor en el cual está inmerso este tema de los derechos de autor y hablamos es exactamente de la propiedad intelectual, entendida como una expresión que abarca todas las producciones del intelecto humano y que está ligada al derecho de apropiación que se puede ejercer sobre esas creaciones o expresiones del intelecto humano. La propiedad intelectual básicamente está dividida en dos ramas, que es la propiedad industrial, en la cual vamos a encontrar, por ejemplo, otras subdivisiones que son las nuevas creaciones, donde vamos a encontrar temas como los patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, el tema de los signos distintivos relacionados con las marcas, los lemas, las denominaciones de origen y por último, los derechos de obtentor, que está vinculado directamente al mundo de las variedades vegetales, principalmente todo lo que tiene que ver con vegetales, la fitomejoración, los procesos de fitogenética, todo eso tiene que estar relacionado de alguna manera allí. Esa parte de la propiedad industrial, de alguna manera todos estamos inmersos en ella, tanto pues en derechos de autor como de propiedad industrial. Todo lo que tenemos al alcance de la mano prácticamente de alguna forma está relacionado con la propiedad intelectual. Y la otra parte entonces, además de la propiedad industrial, son los derechos de autor, que tiene otro tema asociado que son los derechos conexos y que es el tema que vamos a abarcar hoy. Bien, entendemos por derechos de autor toda creación intelectual, original, de naturaleza literaria, artística o científica, que es susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier forma, conocida o por conocer. Hasta hace unas décadas solamente conocíamos los medios impresos principalmente y algo de multimedia, pero hoy en día la, la red, los medios digitales ya son otra forma de, digamos, de hacer divulgación y reproducción de la propiedad intelectual. Quiero que antes de que sigamos con el tema, cada uno se tome, digamos, cada vez que nosotros mencionamos de aquí en adelante el autor y la obra, pensemos en nosotros como los autores y en esas obras como las obras nuestras. De alguna manera, todos hemos hasta el momento creado alguna obra, hemos tenido pues la oportunidad de presentar trabajos. Algunos por allá cuando estábamos enamorados escribíamos poesías, algunas canciones, algunos han escrito cuentos, pinturas, dibujos, todo eso es parte de la propiedad intelectual, perdón, y está sujeto de alguna manera al tema de los derechos de autor. Entonces, todos aquí perfectamente somos autores y es muy importante que también miremos aquí en doble vía. Nosotros somos tanto digamos, productores como consumidores de información al momento de ser autores, ¿cierto? Entonces, tengamos eso presente de aquí en adelante. Bueno, cuando hablamos de derechos de autor, hay algo importante que debemos dejar claro desde el principio y es lo siguiente. Para ilustrar eso, vamos a mirar este caso del macaco
de este caso el macaco posudo versus David Slater. ¿Alguno de ustedes, cuénteme, ha visto esta fotografía alguna vez en internet, por ahí publicada en algún lado, en alguna revista? La del mono. No, bueno. Este es un macaco. Este macaco se llama Naruto. David, sí lo han visto en la red, muy bien. David Slater es un fotógrafo naturalista que alguna vez estuvo en la selva, por allá en la selva, fotografiando a esta especie y dejó la cámara activada. Se fue a descansar, a tomarse su refrigerio y cuando regresó, notó que en la cámara habían tomado algunas fotos y estas fueron las fotos las primeras selfies animales que existen pues conocidas. Este macaco denominado Naruto es el que se las tomó. Aquí hay una pregunta interesante entonces al respecto. ¿Ustedes creen quién cree ustedes que es el autor de esta fotografía? ¿Naruto, el macaco o David? Naruto, ¿Por qué? porque él fue, o sea, independientemente de la herramienta es del señor, pero él fue el que activó el flash para que, pues, diría, pues que porque él fue el que activó, es decir, él fue el que hizo el plano, debería ser la de él. O sea, debería ser propiedad de Naruto, del animalito. En teoría, pues, Él sería el autor en este caso entonces porque según vos, él activó la cámara, ¿cierto? sí. Por eso, listo. ¿Alguien tiene otra opinión? Buenas tardes. Hola, Claudia. Hola. ¿De quién es la cámara? ¿De David? Yo creo que en ese caso también David tendría ahí que ver con la fotografía porque precisamente es la cámara de David. Entonces creo que hay coautoría de la foto. Coautoría. Bueno, ahí vamos ya a una tercera opción. Listo, coautoría. ¿Serían los dos entonces, según tú, Claudia? Sí, Listo. así es. ¿Alguien piensa que solamente David? No, ok. Bueno, resulta, les voy a contar brevemente la historia de esto. Resulta que esta foto apareció por allá en la Wikipedia. Él la publicó en sus redes personales, David. Wikipedia la tomó, la publicó y David demandó a Wikipedia y eso empezó allí un lío tremendo tratando pues, de reclamar los derechos porque Wikipedia reclamaba que la foto no tenía derechos de autor, porque los animales, en ninguna legislación conocida, los animales son sujetos de derechos, ¿cierto? De ese punto de vista, ellos no podrían reclamar ningún tipo de autoría. David, por su parte, también reclamaba que él era el autor, porque él estaba allá, dispuso los equipos, la cámara era de él, como dice Claudia, y que ese no se hubiera dado si él no hubiera estado allí, ¿cierto? Eso se llevó a una corte y luego apareció un tercero allí que era la Sociedad Protectora de Animales en Estados Unidos a defender los derechos de Naruto y bueno, se armó la de Troya y finalmente, entre tanto lío, el caso es que le dieron digamos, el reconocimiento de autoría a David, pero sin embargo, esto sigue siendo digamos, un caso muy atípico donde si uno se apega a la ley, aquí nadie sería los derechos de autor. ¿Y a qué voy aquí entonces? Aclaremos una cosa aquí lo siguiente. Cuando empezamos a hablar de derechos de autor, ¿qué veíamos acá? El derecho de autor se da a toda creación intelectual original de naturaleza artística, literaria o científica. Los macacos tienen intelecto para crear obras. Exacto. Sí, desde ese punto de vista, entonces, a eso se apegó Wikipedia, porque desde ese punto de vista sería una obra de dominio público, no tendría una autoría definida. Desde la definición, pues, de derechos de autor no la habría. Entonces, por eso traigo a colación este caso, justamente para que llamar la atención y recalcar ese aspecto. Es una creación intelectual, de origen original además, ¿cierto? Entonces, bueno, sigamos y vamos enseguida viendo los otros elementos que hay acá. Bueno, ¿quiénes en la universidad podríamos ser autores? Podríamos, recuerda que aquí estamos todos metidos, entonces están tanto los estudiantes,
los docentes, el personal administrativo, los investigadores, incluso los contratistas que trabajamos pues con la universidad. ¿Qué tipo de obras podríamos encontrar que se pueden crear en el espacio universitario, en las actividades que desempeñamos? Pues de todo. Aquí tenemos tanto las obras literarias, científicas, artísticas, y hay unas obras que algunos piensan que no se protege por derechos de autor, sino por propiedad industrial, que es el software, como los juegos, las bases de datos y los programas informáticos. Todo eso se protege es por derechos de autor, no por propiedad industrial. Entonces vamos a encontrar que las novelas, las poesías, las obras de teatro, las coreografías, las pinturas, los dibujos, los mapas, los grabados, todo este tipo de obras que vemos acá, todo eso podemos hacer dentro de la universidad. Se pueden crear, pues las podemos encontrar en las actividades tanto académicas de investigación y extensión que realizamos en la universidad. ¿Cuál es la idea entonces de proteger, de que existan el derecho de autor? La idea es que nosotros podamos crear obras, ya vimos de cualquier tipo, un artículo de revista, un libro, un manual, un ensayo, que podamos crear esas obras, que nos sea reconocido el mérito de haberlas creado, o sea, que nos reconozcan que somos los autores y que por eso recibamos por la retribución. Digamos, el mérito es una forma de retribución, pero si en algún momento podemos recibir la retribución monetaria, también es factible, está plasmada dentro de los derechos patrimoniales. Y la idea es entonces que haya un ambiente donde yo pueda crear y que otro tercero pueda también disfrutar de esos productos, de esas obras, y que a su vez sirvan para crear nuevas obras que enriquezcan la cultura. Y entramos en un ciclo entonces donde todos participamos y nos beneficiamos a la vez produciendo y consumiendo estos bienes culturales. El objeto del derecho de autor, eh, vamos a explicarlo con un caso. Les voy a preguntar, todos hemos sido estudiantes, creo que algunos de ustedes todavía lo son, y han habido casos, por ejemplo, hay un ejemplo aquí interesante y es un estudiante que presentó a un docente un trabajo de clase y resulta que después se dio cuenta que el trabajo que él había presentado, pues con una temática muy particular, el docente apareció publicado en una revista por ese docente posteriormente. Igual, el tema pues que él había planteado en su trabajo que le entregó al docente, el docente lo publicó. ¿Ustedes creen que podrían demandar a ese docente por haberles copiado su trabajo? Sí, ¿Por qué? porque la creación fue autoría, fue una creación. O sea, bueno, depende qué tanta similitud haya. O sea, porque las ideas como tal no se pueden patentar. O sea, las ideas no son, no tienen derecho de autor. Pero si, por ejemplo, toma el texto del estudiante y lo presenta como propio, está violando los derechos de autor, pues está quitando los derechos al estudiante porque él fue el que creó ese documento intelectual o esa propiedad intelectual. Eh, Bien, Javier, sí, tenés razón en algunos aspectos, enseguida lo miramos muy bien, sí. Vale. Por aquí nos cuenta alguien que más allá de una posible sanción social, no, porque no entiendo que no se registró. Bueno, lo del registro lo vamos a ver enseguida más adelante también. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, sigamos entonces con este cuento. Resulta que, espera que se me dañó aquí esta. Resulta que en este caso en particular tenemos que analizar varias cosas. Uno es que se presentó un trabajo. Habría que mirar cómo publicó el docente, cuál es la obra del docente, qué tantos elementos tiene tomados del estudiante, cómo trató el tema, si plasmó textualmente lo que el estudiante le entregó en el trabajo. Si ese fuera el caso, entonces ahí podríamos incurrir en plagio y posiblemente pues, podría dar una demanda perfectamente. Pero generalmente lo que se haría es simplemente tomar las ideas, el docente con su experiencia y su conocimiento, reelabora el contenido, le agrega otros elementos distintos y terminaríamos con una obra diferente. Solamente habría plagio y se podría dar el caso de una demanda en el caso de que si hubiera una parte importante del texto, tal cual lo publicó el estudiante, registrado en el trabajo del docente, ¿cierto? ¿Ello por qué? Porque una de las cosas importantes, como ya lo dijo Javier, y es que las ideas no se protegen en sí mismas, ¿cierto? Entonces, el estudiante dirá, es que y lo frecuente es que digan, me robó la idea.
Yo propuse un nuevo método para, digamos, higiene en el laboratorio y el profe se me robó la idea y lo publicó. Obviamente el docente, como ya les dije, habrá tomado elementos de esa idea y publicado de otra forma diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se protege en una obra? Lo que se protege es la materialización de las ideas, cómo las escribo, para cómo a través de mi creatividad, yo utilizando, por ejemplo, las palabras, los colores, las notas musicales, las formas, las líneas, elaboro una obra con mi creatividad. Eso es lo que se protege, no la idea en sí misma, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría tener una idea de realizar una pintura, por ejemplo, una ballena en el espacio, ¿cierto? Eso impide que la idea de yo dibujar una ballena en el espacio podría impedir que otra persona dibuje una ballena en el espacio o pinte una ballena en el espacio. Obviamente que no, ¿cierto? Cada uno de nosotros va a pintar la ballena en el espacio a su manera, de acuerdo a sus capacidades, a su concepción de lo que es la obra, ¿cierto? Darían obras diferentes. En ese sentido, la idea no se protege. Lo que se protege es la forma como yo dibujé mi ballena, ¿cierto? Hay elementos allí que son perfectamente identificables, que son parte de mi creatividad, eso es lo que no me pueden copiar, pero la idea como tal no se protege. Uno de los elementos importantes para proteger una obra es la originalidad. Ese es el sello personal, la impronta que le doy yo a la obra, aquello que evidencia mi creatividad, mi personalidad en la obra. Eso es lo que se protege. Este caso, por ejemplo, es que esa obra que estamos viendo ahí, ese dibujo, eh, se puede proteger por derechos de autor. La imagen como tal, sí. O sea, la imagen esa como tal, sí. Pero yo Sí, que tener la idea de querer pintar es como una casita y un árbol, no. O sea, como tal la idea, no. Pero esa imagen, por ejemplo, si yo la uso como portada de un libro que yo escriba, esa sí. imagen como tal es bueno, propiedad de la persona que lo dibujó. Pero yo puedo tener una idea de pintar ese paisaje, el cual como tal, eso sí no tiene derechos de autor. Ya tendríamos que mirar, por ejemplo, si yo lo calco y solamente le cambio la forma del árbol. Entonces, ahí tendríamos que mirar qué porcentaje de esa creación intelectual, en este caso artística, estoy copiando. O sea, estoy copiando literalmente, más no como tomando de base. Ok, sí, Javier, muy bien, muchas gracias. Pero digamos, el elemento artístico allí, este mamarracho, se puede proteger, vale la pena protegerlo, amerita protegerlo. Depende. Pues yo no sé nada de arte, pero si eso es un concepto abstracto que desde el punto de vista artístico tenga cierto valor, tendría que reconocerse. O sea, el hecho de que, por ejemplo, yo que desconozco de arte, no sepa el valor de las obras artísticas, no indica que no tengan valor artístico. Ok, muy bien, muy bien. Exacto, resulta que es que quería, pues llamo la atención sobre este elemento que vemos allí porque hay algo que cualquier persona diría, no, pues eso es un mamarracho, eso no vale la pena protegerlo, ¿cierto? Eso ni debería existir. Pero resulta que a la hora de proteger las obras no importa el mérito de la obra, es decir, si la obra tiene una calidad artística superior o es un mamarracho, indistintamente de ello, esa obra pues se puede proteger. No, tampoco importa el destino de la obra o la forma como se exprese, ¿sí o no? Eso no impide en ningún caso que el mérito impida la protección. Por eso entonces, tanto la obra que uno escribe a sus 15 años, en una hojita por allá cuando está enamorado de esa poesía, luego se puede proteger, al igual que las obras que más adelante ya uno con formación y experiencia, una poesía que ya en la etapa madura puede crear, que tenga un poco más de mérito, dirían algunos, ¿cierto? Indistintamente de ese mérito, la obra se va a proteger, listo, esa es otra condición. Y algo que mencionaban ahora en el chat es el registro. Las obras para la protección de derechos de autor no necesitan registro alguno ante autoridad nacional. El mero hecho de nosotros haber plasmado en cualquier soporte en la obra, sea en una hoja, en un lienzo, en una partitura, eh, en un papel cualquiera, un esquema, un diagrama, un dibujo, en el mismo momento que nosotros plasmamos, realizamos la obra, en ese momento empieza a ejercer el derecho de autor.
Ahora, para efectos probatorios, en el caso de que se presente algún litigio, sí es recomendable tener la obra registrada. ¿Cómo registramos la obra? Pues todos los tipos de obras, principalmente pues las obras artísticas, principalmente el software. Y sí, principalmente es en las artes plásticas, las podemos registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la institución en Colombia que rige y vigila todo el tema de derechos de autor. Ellos tienen una aplicación digital en la cual nosotros nos registramos como usuarios y registramos las diferentes obras que vamos creando. Entonces, por ejemplo, en el caso de una escultura, una pintura, le tomamos una fotografía, montamos la fotografía de la plataforma, llenamos los datos de la obra, nuestros datos personales, en cuestión de 10 días, ya ellos nos informan que la obra ya está registrada y protegida para efectos probatorios, como le decía. En ningún momento es obligatorio hacerlo, pero sí ante una, digamos, ante el evento de que podamos tener alguna demanda o reclamar derechos sobre la obra, esto nos facilitaría muchísimo realizar ese tipo de trámites. Entonces, el registro no es necesario, pero sí recomendable. Y otro aspecto importante es que la obra es independiente del soporte material que la contenga. Yo puedo hacer una obra, por ejemplo, en un árbol, en una pared, en una piedra, hacerlo en un formato multimedia, digital o un formato impreso, tridimensional, cualquier tipo de soporte. Y la obra va a ser independiente de donde esté. Es decir, si fuera el caso, por ejemplo, de un dibujo, distintamente del formato que la soporte, la obra va a ser mía. Voy a reclamar derechos de autor sobre esa obra. Bueno, ¿qué tipo de obra vamos a encontrar nosotros? Podemos encontrar las originales. Son aquellas, pues como el nombre lo indica, pues son obras que de primera mano, hechas por el propio autor. Obras derivadas. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, que aquí hay una obra original, que es el caso de Harry Potter, por ejemplo. De esa obra primera de Harry Potter, encontramos obras derivadas como, por ejemplo, eso fue llevado a una película, a un juego, a un multimedia, a un rompecabezas, lo que llaman merchandising, por ejemplo. También eh, hay un juego de cartas de Harry Potter, es decir, todo lo que haya derivado de la obra principal se consideran obras derivadas. Incluso las traducciones también serían obras derivadas. Tenemos obras individuales, las que realizamos yo con yo, por ejemplo, las obras en colaboración, que son las obras que realizamos con otras personas. En este tipo de obras a veces no es posible diferenciar qué parte es mía y qué parte es del otro autor, ya que muchas veces redactamos, digamos, los documentos al mismo tiempo los dos. Esas serían pues las obras en colaboración, las coautorías, como cuando realizamos investigaciones. Las obras colectivas son aquellas obras donde, por ejemplo, existe un director, un editor, por ejemplo, que reúne a varios autores para publicar sobre un tema en particular. Esas serían obras colectivas. En este caso tenemos, por ejemplo, los compendios, los anuarios, estos concursos de cuentos también podrían caer aquí en estas obras colectivas. Las obras anónimas, como su nombre lo indica, estas obras pues no tienen un autor declarado, pero son obras que han sido escritas, perdón, que son conocidas, se han divulgado, pero el autor no se conoce. En las seudónimas conocemos, por ejemplo, una obra muy famosa como 1984 fue escrita por George Orwell, pero realmente el nombre real de George Orwell no es ese, sino Eric Arthur Blair. George Orwell es el seudónimo del autor. Las obras inéditas, aquellas obras que los autores escriben pero nunca publican. Las obras póstumas, aquellas que son publicadas posterior a la muerte del autor. En algunos casos, pues muy famosos, hemos tenido obras de autores que dijeron que no querían que se publicaran las obras y les violaron este derecho. Digamos que afortunadamente, entre comillas, para la humanidad, porque son obras muy importantes que no respetaban pues como ese deseo. Pero si ustedes no quieren que las obras de ustedes se publiquen, tiene derecho pues a la que ahora, perdón, no, perdón, las obras
a la muerte de los autores pueden ser publicadas, se denominan así obras póstumas. Y hay otro tipo de obras que son las obras que se desarrollan por encargo o bajo subordinación laboral. Son, por ejemplo, aquellas obras que nosotros cuando estamos trabajando en una empresa, muchas veces en el contrato, que eso no leemos, dice que cualquier producción intelectual que realicemos nosotros dentro de las instalaciones, pues en el ejercicio de nuestras funciones en la institución, tiene los derechos morales, serían de los autores, pero los derechos patrimoniales son de los empleadores o de la persona que haya encargado la obra. Por ejemplo, yo le podría encargar a un autor una pintura, el desarrollo de un software, la escritura de un manual, por ejemplo. El autor siempre habrá que reconocerle por derecho moral que es el autor, pero yo podría con la obra hacer lo que quisiera, pues en términos de lo que me permiten los derechos patrimoniales, que lo vamos a ver en un momento. ¿Qué derechos tiene el autor? Entonces estamos hablando, ya les dije, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Básicamente son esos dos derechos. Muy importante los derechos morales es que estos solamente pueden ser ejercidos por las personas. ¿Por qué? Porque vinculan al autor de la obra con su obra. En ningún momento puede ser ejercido por una institución. Otra razón es que las obras son creadas pues por el intelecto de las personas y en ese sentido las instituciones no tendrían intelecto para crear obras. Entonces los derechos morales siempre van a ser de las personas. ¿Cuáles son los derechos morales? Tenemos el de paternidad, ineditud, integridad, el de retracto o arrepentimiento y el de modificación. El derecho moral de paternidad, que es el derecho que más nos violan y que violamos, enseguida lo vamos a ver mejor, es el derecho a que se nos reconozca como autores de las o como los creadores de las obras, ¿cierto? Ese es el derecho de paternidad, es decir, yo soy y usted tiene que reconocerme como el autor de una obra en particular, derecho de paternidad. El derecho de integridad es un derecho a oponernos a toda deformación, mutilación o modificación de la obra. Nadie, absolutamente nadie puede cambiar, por ejemplo, el final del Quijote de la Mancha, no. En ese sentido, eso es inviolable. Ese es el derecho de integridad. Solamente el autor de la obra es el que está facultado para hacer cualquier cambio si fuera el caso. El derecho de ineditud es el derecho de decidir si se dará a conocer la obra o se mantendrá reservada, ¿cierto? Hay autores que escriben sus obras, era el derecho que le mencionaba ahora hay gente que se muere y que quería que la obra quedara inédita y le violaban el derecho, se dieron a conocer este tipo de obras. Pero nosotros estamos en todo el derecho de decir que no queremos que nos publique la obra. El derecho moral de modificación es el derecho del autor a introducirle modificaciones aun cuando la obra haya sido divulgada. En este caso es muy importante tener presente que si yo en algún momento tengo una obra, que puede ser un libro, por ejemplo, y yo quiero, digamos que al cabo de 2, 3 años, 5 años, yo ya no me identifico con los que escribí en ese libro y ya no quiero que esa obra se divulgue o quiero hacerle algún cambio a la obra, que es también el derecho de retracto, que estos dos derechos están muy ligados. Si yo quisiera hacer eso, tendría que indemnizar a todas aquellas personas que yo afectara de alguna manera. Es decir, por ejemplo, en este caso de un libro, al editor o a los libreros, cuando yo retiré el libro, ellos ya hicieron ya pagaron por la impresión, por el proceso de impresión, de edición del libro. Yo tengo que retribuir, digamos, todos los perjuicios que pueda ocasionarle a estos terceros. El derecho de retracto, derecho moral de retracto o retiro, es eso justamente el que les acabé de explicar que está ligado al anterior, al derecho a que ya no quiero que una obra esté puesta a disposición pública en algún momento, la puedo retirar. Bueno, entonces, de estos derechos morales tenemos que tener presente que tienen unos atributos que son imprescriptibles, que no pierde vigencia con validez o vigencia en el tiempo. Miguel de Cervantes siempre, a lo largo de la historia, siempre va a ser el autor del Quijote de la Mancha. A eso se refiere que es imprescriptible, nunca va a dejar de serlo. Es irrenunciable, los derechos morales son irrenunciables. Yo no puedo decir, no, yo no soy el autor de la obra, ya no quiero parecer como el autor de esa obra, eso no es posible. Son inalienables, yo no puedo vender, ceder o heredar esos derechos a terceros, no. Esos derechos siempre van a ser míos. Y son inembargables, o sea que no van a entrar en ningún momento en
van a ser objeto de embargo, pues, en caso de algún litigio que tenga yo por ahí pendiente. Digamos, esos son los atributos que tienen. Los derechos patrimoniales son los derechos que están relacionados con la explotación económica de la obra. Y los derechos patrimoniales le permiten al autor realizar, autorizar o prohibir los siguientes actos. El primero es poner a la libre disposición, es decir, poner a disposición del público la obra para que sea, pues para que sea accedida por terceros. La reproducción de la obra, es decir, sacarle copias a la obra. En este caso, cuando nosotros imprimimos un libro, por ejemplo, escaneamos algún material o descargamos de la nube un archivo PDF, un MP3 o un video, estamos realizando una copia o reproducción no autorizada por el autor. A no ser que en el sitio, por ejemplo, donde uno descargue la información esté explícito que se puede realizar y que esté bajo una licencia Creative Commons, por ejemplo, y que el autor diga explícitamente que la obra está de acceso público. En caso contrario, siempre estamos haciendo una reproducción, perdón, sí, una reproducción no autorizada. La comunicación pública es cuando se realiza una interpretación o ejecución pública y redifusión de la obra, es decir, cuando se pasa por una emisora radial de radio o por una institución de televisión, por ejemplo. Todos estos actos son actos de comunicación pública y todo acto de comunicación pública debe estar autorizado por el autor. La transformación, que son las traducciones, las adaptaciones, la conversión a otros formatos, la adaptación a un tipo de formato diferente, siempre tiene que tener la autorización del autor. La distribución, cuando se refiere a lo que es la venta, el alquiler o el préstamo de las obras. Por ejemplo, incluso uno puede, por ejemplo, los directores de las películas se ve muy perjudicado muchas veces y los productores por el alquiler de las películas en muchos sitios que lo hacen sin el permiso de sin la autorización debida de los autores. Lo mismo que el préstamo que puede, pues el préstamo informal que hacemos también estaría como en ese mismo sentido. Y la venta no autorizada también, incluso nosotros como autores de algún libro, a veces puede ser que, digamos, publicamos una novela, en Colombia se vende a un precio y resulta que es que si la importamos la misma novela desde Argentina, resulta mucho más barato, el autor puede aún, digamos, negar esa importación o exportación de ese material en esas condiciones. Y por último está el Droit de Suite, que es digamos, un derecho que se ejecuta en las artes plásticas principalmente y está relacionado con digamos, cuando un autor de una escultura, por ejemplo, de una pintura, vende la obra, el que la compró, resulta que posteriormente el que la compró la revende. El autor original de la obra puede, sobre esa reventa que se hace, recibir una retribución, ¿cierto? Un retorno de la venta. Y si ese segundo que la compró la revende, sobre esa otra reventa también tendría un derecho de retribución. En Colombia esto no está muy bien, bien legislado, no está muy claro. Esto es digamos, un término francés donde en Francia sí está más explícito este proceso, pero es eso, el derecho de retribución que pueden recibir los autores, los artistas plásticos por la reventa de sus obras. Bueno, una cosa muy importante es que las distintas formas de utilizar la obra son independientes entre ellas. Es decir, ustedes como autores pueden autorizar digamos, la publicación de la impresión de un libro. Pero si ese libro se va a hacer una película, tienen que tener la autorización de ustedes para hacer una película, para hacer un juego, para hacer una aplicación multimedia, siempre debe tener la autorización. La autorización solamente en el primer caso es imprimir el libro. Para otro acto diferente siempre deben hacer contratos distintos para que lo tengamos presente. ¿Cuánto tiempo se protegen las obras las obras que creamos? En Colombia se protege toda la vida del autor más 80 años contados a partir de la muerte del autor.
resulta que el convenio de Berna, que es un convenio internacional, sugiere que sean 50 años, pero países como Argentina y México adoptaron 100 años. Dependiendo pues del país donde se encuentre, esta pues varía y la obra se va a proteger. Pues por ejemplo aquí en Colombia una obra se protegerá por 80 años, pero la misma obra podrá ser protegida otros 20 años más una vez se cumplan los 80 años de Colombia, en el caso de México y Argentina. Bueno, y también por último tenemos aquí asociados los derechos de autor, los derechos conexos, que son esos derechos que protegen a los que interpretan, por ejemplo, o ejecutan obras musicales, obras de teatro, coreografías, a los productores de fonogramas, a los organismos de radiodifusión. Ellos son objeto de los derechos, famosos derechos conexos, que están basados principalmente en las obras estas obras primarias que se protegen por derechos de autor. Bueno, resulta que existen unas limitaciones y excepciones al derecho de autor. Básicamente son restricciones que impone la ley para que al ejercicio del derecho de autor con el propósito de garantizar el ejercicio de otros derechos como el derecho a la información, a la educación, a la investigación o la cultura. Estas excepciones básicamente pues son varias. Digamos que vamos a mencionar la más importante. Se utilizan en casos especiales como por ejemplo reproducir o utilizar obras o partes de la obra sin necesidad de pedir la autorización al autor, siempre y cuando sea para uso personal, para fines culturales. Opciones más comunes es la denominada copia privada. Esta es una copia que se realiza de aquellas obras de cualquier tipo, literaria, científica, artística, de la cual nosotros tenemos en principio una obra original. A esa obra le podemos sacar una copia. Aplica tanto a nivel personal como a nivel de bibliotecas también. De esa copia privada, muchos entienden que es poder tomar un libro que tiene un amigo y sacarle una copia. No, eso no es la copia privada. Es la que hace la persona dueña de la obra, de la misma obra pues, que obtuvo o que compró, digámoslo así. El derecho de cita es el derecho a utilizar fragmentos de una obra de otro autor de manera que ilustre o complemente los textos que yo escribo sobre un tema en particular. También podemos utilizar las obras literarias, artísticas o parte de esas obras a título de ilustración cuando se están creando obras que están destinadas a la enseñanza. Entonces podemos utilizar un poema completo o un fragmento del poema, un cuento, una imagen, un mapa, una tabla. Podemos utilizar diferentes elementos de otras obras para complementar o mejorar pues las obras que están destinadas a la enseñanza. También podemos tomar notas de clase o en las conferencias a las que asistimos, pero no podemos publicarlas o reproducirlas de manera integral sin la autorización del autor. Entiendo, por ejemplo, que hay a veces por acá en nuestras instituciones de educación superior personajes que asisten a clase, toman notas pues de algunas clases y las publican, hacen como una especie de guías o cartillas sobre ese tema y las publican o las venden. Hay un caso muy particular pues en EAFI que pasó en la cátedra, en la programa de administración, donde había alguien que hacía eso, que iba a las clases y publicaba su material y lo vendía. Y por último está la ejecución de representación de obras dentro de las instalaciones educativas. Por ejemplo, podemos en la Universidad de Antioquia, en cualquier instancia de la universidad, proyectar una película, incluso podrías, y digamos sin necesidad de pedir el permiso, estando dentro de las instalaciones. No sé si ustedes recuerdan que el metro en principio tomaba, en los viernes hacía proyectaba películas en las estaciones del estadio, si no estoy mal, creo que por allá y creo que en San Antonio. Ellos no pudieron seguir haciendo esa actividad justamente porque no habían solicitado los permisos para hacer esa proyección. En Colombia se llama, la institución ante la cual tramitamos esos permisos se llama EJEDA, que tiene que ver pues con todo el tema del material audiovisual. Y si lo vamos a hacer en instalaciones fuera de la universidad o de una institución educativa, ellos son los que nos deben brindar el permiso para poder hacer la proyección.
Bueno, aquí en la Universidad de Antioquia también entonces hay unas cositas interesantes que debemos tener presente relacionadas con los derechos patrimoniales que están plasmados en el Estatuto de Propiedad Intelectual de la universidad. Uno de los aspectos interesantes del derecho de autor y de la propiedad industrial también eh, que debemos considerar es lo siguiente. Cuando nosotros, un asesor de tesis, por ejemplo, cuando tenemos un asesor de trabajo de grado de tesis, el asesor en ningún caso es autor del trabajo de grado. Solamente en aquellos casos donde se compruebe y sea necesario que el asesor escriba de su puño y letra algún capítulo o un apartado importante del trabajo de grado que se diferencie del trabajo del autor del estudiante, en esos casos podrá nombrarse como autor, pero en ningún caso, por el mero hecho de ser asesor, quiere decir que aparezca como, como autor. Lo mismo pasa con los investigadores en los grupos de investigación, que algunas malas prácticas que se nos presentan en las instituciones educativas de educación superior, es que en los grupos de investigación, un estudiante realiza una investigación y digamos que le exigen que tiene que aparecer en la tesis como autor el director del grupo de investigación, por el mero hecho de ser el grupo de investigación, o otro, otro investigador que pertenezca al grupo. También a veces pasa en este mismo caso, y ya eso tiene algo que ver con el plagio también, y es que a veces nosotros de muy buena gente ponemos a un colega, a un docente, por ejemplo, que necesita puntos para el escalafón docente, le podamos digamos, le damos la posibilidad que aparezca como autor simplemente para llevarse el mérito, pero realmente no hizo nada en ese trabajo. Eso es un plagio. Eso es pues parte de lo que a veces pasa en las instituciones nuestras. Eh, los estudiantes en trabajo de posgrado o en pregrado que estén adscritos a un grupo de investigación y que realicen, que participen de manera activa en la elaboración de la investigación. Es decir, no son los estudiantes que van a sacar fotocopias, que compilan información, que barren y trapean, pues que lo usan, pues que son simplemente auxiliares. No, ese tipo de estudiantes, no, aquellos estudiantes que participan de manera integral y activa en un proceso de investigación, tienen derecho a aparecer como autores, pero también tienen derecho a recibir la retribución monetaria, si es del caso, que pueda derivar de la investigación. Es decir, algunas investigaciones podrían derivar en una patente, y en ese sentido, si la patente es explotada, la universidad tiene estimulado que ese estudiante puede recibir una parte de esas ganancias, pues, de las regalías que se reciban de esa explotación. Si la obra es publicada y se vende, también en esas mismas condiciones también podría recibir la retribución del estudiante. También opera en el caso contrario, pues en el sentido contrario. Si el estudiante en el desarrollo de una investigación utilizó los recursos y las instalaciones de la universidad, por ejemplo, laboratorios, reactivos, algunos equipos especializados, insumos, la universidad tiene derecho a recibir una retribución, si es del caso, de la obra o producto de ese trabajo, ¿cierto? En el caso pues de que esa obra resulte explotada, que puede resultar una patente, un modelo de utilidad, una, un diseño industrial, cualquier cosa, o una publicación y se venda, la universidad también tiene derechos de explotar, de recibir, perdón, regalías al respecto. Relacionado con los contratos y convenios, es muy importante que a la hora de cuando se realiza un convenio entre la universidad, en el caso de que ustedes lleguen pues, a ser representantes de la universidad con otra institución, en un convenio, cuando se realizan obras, tanto la universidad como la institución con la que realizamos el convenio, tenemos partes iguales tanto en los derechos morales como patrimoniales. En los contratos, si es un poco diferente, ahí solamente se nos debe reconocer, digamos, los derechos morales, más no los derechos patrimoniales, porque pues, se nos contrata para realizar una obra y si la obra se vende, se tiene claro entonces que es una obra bajo subordinación o por contrato, o por encargo, perdón,
Y en ese sentido es la otra institución en la que queda con los derechos de explotación de la obra o derechos patrimoniales. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento? Muy bien, sigamos. Entonces, entramos en el tema que nos convoca aquí relacionado directamente con la ética de la publicación y es los delitos contra el derecho de autor. El principal delito que se ejecuta contra el derecho, que existe contra el derecho de autor es el plagio y también la alteración de la obra. Cuando hablamos de plagio, el plagio se define como deshonestidad académica también. Está aplicado al entorno académico, es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias. Aplica a cualquier trabajo de clase, a un gráfico, un esquema, un examen, un software, una fotografía, etc. Esta es una definición de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, pues que bastante abarcadora pues en elementos que se pueden considerar de plagio. La RAE, la Real Academia Española, dice que es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas a conocer como propias. Esa es, digamos, una definición básica de lo que es plagio. Hay tres elementos para uno determinar que existe plagio como tal. El primero es que exista una obra precedente que esté protegida por derechos de autor, puede estar divulgada o no, y puede ser una obra originaria o derivada. Entonces, existe primero una obra. Luego de esa obra se incorporan o se introducen en la obra que yo estoy copiando. Por ejemplo, si yo fuera el plagiario, se incorporan elementos de forma integral o parcial de la obra precedente. Entonces, si yo integro elementos de la obra presente en mi obra, ya estoy cumpliendo con el segundo requisito. Y el tercero es que exista una suplantación del autor al presentar la obra en nombre de otra persona diferente al autor. Es decir, si yo presento esa obra como propia, como mía, estoy realizando allí la suplantación. Entonces son los elementos, que exista una obra, que yo copie fragmentos de la obra y que presente esos elementos como si fueran míos sin reconocer al autor de la obra precedente. Digamos, esos son los tres elementos característicos que permiten identificar que yo esté cometiendo plagio. Bueno, ¿cuál es el derecho violado en este caso? El derecho es el derecho de paternidad, que es el derecho a exigir el reconocimiento de la autoría de la obra en cualquier utilización que se haga de la obra, sea que la estén una fotografía, que le están mencionando, pues tomando texto o parte del texto de la obra, siempre deben hacer un reconocimiento de quién es el autor. ¿Por qué ocurre el plagio? Resulta que en nuestro medio existen muchas causas identificadas del plagio, pero hay unas principales que son, tres principales que serían el facilismo que existe en este momento debido a las tecnologías de la información y la comunicación, de poder buscar información en la red, de poder copiar y pegar, de tomar, por ejemplo, un texto que está en PDF y transcribirlo a través de otras herramientas, pasarlo a un formato editable, por ejemplo, cambiarle datos o elementos del texto como tal para hacerlo pasar como propio. La posibilidad pues, de transferir información. Esto que nos facilita las tecnologías que lo hace fácil. Esa es la primera causa. La segunda causa es la falta de capacidad. El hecho de sentarse uno a escribir es un proceso exigente. Cognitivamente, pues intelectualmente nos exige. Hay personas que les es difícil escribir porque la verdad no nos ejercitamos en la escritura de manera pues frecuente y apropiada. Entonces esa falta de capacidad para sintetizar ideas, para redactar, para, digamos, ir construyendo textos, eso es lo que nos lleva a irnos por la parte, por el camino fácil y simplemente copiar y pegar. O tomar ideas, hacer una paráfrasis y que haces, la mayoría de las veces se hace mal y digamos es eso, esa incapacidad que tenemos. Y por último, digamos la ignorancia. Ignorancia de que existen unas normas para hacer una correcta citación, de que existe una forma adecuada para hacer un parafraseo, de que existen, digamos, orientaciones de la manera como escribir, cómo construir textos.
Esa parte, por eso, sería la última causa. ¿Qué tipo de plagio podemos encontrar? Entonces, ahí por forma, por método, la manera como se ejecutan, por propósito, los motivos que nos llevan a cometerlo. Por la forma está el autoplagio. El autoplagio realmente no es plagio propiamente como tal, pero es cuando se dan aquellos casos cuando yo he escrito una obra, tengo una obra precedente y la vuelvo a presentar como si fuera nueva. Incluso a veces somos tan conchos que la tal cual, simplemente le cambiamos el título si es del caso y ya. O le cambiamos algunos elementos a la obra, parte de la introducción, algunos resultados, pero la obra sigue siendo exactamente casi la misma obra que ya habíamos publicado. O a veces tomamos elementos de una obra anterior sin dar a entender que esos elementos ya habían sido, pues que pertenecen a otra obra previa. Ese es el caso del plagio. Algunos dicen que no existe como tal, sino que sería una falta de ética en la publicación. Otros sí lo sancionan un poco más y lo denominan como tal autoplagio. La falsa autoría es cuando le atribuimos a un autor un texto que no es de él o cuando nosotros nos decimos que nosotros somos el autor de un texto que no es de nosotros o cuando por equivocación, mm, también pues pasa por equivocación que troquemos los textos de varios autores y no corresponda realmente con el de eso. El envío doble, esto lo hablan más los editores de las revistas cuando, por ejemplo, un autor envía el mismo artículo para ser publicado a dos revistas diferentes. Uno dice, bueno, si no me lo publica el uno, me lo publica el otro. Realmente esta no es la forma de trabajar, pues de hacer las cosas. A veces los editores, no sé por qué medios lo hacen, pero logran identificar que el autor envió el mismo texto a otra revista. Algunos simplemente lo rechazan y le dicen que no, en esa revista ya no se lo van a publicar. Otros le dicen más amablemente, le dan la oportunidad de decidir en cuál revista lo va a publicar, en la otra que lo envío o en la nuestra. Eh, Esto ya digamos que muchos autores han tomado como conciencia de este error y, y lo envían a una sola revista. Esto ocurre es porque mucho el proceso de arbitraje, de evaluación de los artículos por parte de los pares de las diferentes revistas, a veces es muy demorado, bastante demorado. Hay casos en los que demora un año, hasta un año y medio en la evaluación de un artículo, es bastante demorado. Eh, entonces, por eso muchos, como digamos, con la idea de publicar lo más pronto posible, por eso es que lo envían a varias revistas. Esta, digamos que este es uno de los grandes problemas que tienen las revistas, la demora en el arbitraje, y justamente de este defecto que existe, se valen lo que se llaman las revistas depredadoras. Las revistas depredadoras son revistas que buscan el lucro económico, ah, digamos, aprovechando el desespero que pueden tener los autores por publicar rápido. Entonces, en ese sentido, una revista de pruebas siempre le va a decir a los autores, vea, nosotros le publicamos el artículo en 3 meses o menos, siempre y cuando usted nos pague pues una cuota que obviamente es lo que hay intereses económicos de por medio. Pero digamos la principal causa por la cual uno identifica una revista depredadora, porque publica muy rápido y realmente no es que tengan, digamos, un buen sistema de arbitraje, pues buenos pares ahí haciendo la evaluación de los artículos, no es muy buena que digamos. Y por último está el robo de material, que es, como el nombre lo indica, es cuando uno toma el trabajo de otra persona, generalmente pues un trabajo inédito, y lo publica como si fuéramos los autores de ese trabajo. ¿Qué tipos de plagio existen? Está el de copiar y pegar, pues por el método está el copiar y pegar, el parafraseo inapropiado, que es algo pues un ejercicio que hay que aprender a realizar, la referencia falsa y la fabricación de datos. Y por el propósito, básicamente son dos. El intencional es cuando uno tiene toda el conocimiento de que está cometiendo plagio, que está violando las normas y lo hace de manera pues intencional. Y el accidental o sin intención, que es el más común en las instituciones de educación, como les decía, causado pues por la ignorancia que se tiene frente a que existe un sistema de referenciación, que existen normas para publicación, de que hay digamos, un protocolo de escritura en ciertos casos. Ese tipo por eso pasa el accidental o
o sin intención. Hay un caso muy interesante y es que aquí en la Universidad de Antioquia se presentó hace algunos años. Aquí en algunos programas académicos a los estudiantes le hacían la tesis. Es decir, había gente que uno para graduarse podía contratar a una persona que le hiciera el trabajo de grado. Y pasa que yo creo que era un fenómeno muy, pues ya en vía de extinción y mentiras, que es un fenómeno muy común, pues muy popular en China. Es algo pues que llama bastante la atención porque en estos momentos China es tal vez a nivel mundial el segundo país con mayor producción de información científica después de Estados Unidos. En algunas áreas China es el segundo y en algunas incluso el primero. Entonces me llama la atención eso porque prolifera tanto esta práctica indecente pues de mandar a realizar trabajos a terceros. No sé si aplica en el ámbito pues, científico, lo dudo, pero es algo que suele ocurrir pues aquí, que ocurría mucho, no sé si sigue ocurriendo, pues de uno mandar a hacer trabajos de grado. Bueno, de los tipos de plagio que nosotros como estudiantes podemos realizar, pues los casos hay una empresa llamada Turnitin que tiene un software antiplagio. Ellos digamos que tipificaron un poquito los casos en los que cómo se realiza el plagio. Entonces le pusieron el nombre, por ejemplo, de clonación. Es el acto de enviar el trabajo de otro palabra por palabra como si fuera de uno mismo. El control C es una pieza escrita que contiene una cantidad significativa de texto procedente de una sola fuente sin alteraciones. El buscar reemplazar, cuando es el acto de cambiar palabras claves y frases, pero reteniendo el contenido esencial de la fuente en el mismo manuscrito. La remezcla, un acto de parafraseo de otras fuentes y hacer que el contenido se ajuste perfectamente. El reciclado, el acto de tomar prestado generosamente el trabajo anterior de uno mismo sin citarlo, que es lo que llamábamos autoplagio. El híbrido es el acto de combinar perfectamente en un manuscrito fuentes citadas con partes copiadas sin citación. El triturado, un manuscrito que representa una mezcla de material copiado de varias fuentes diferentes sin la cita adecuada. El error 404, una pieza escrita que incluye citación a fuentes no existentes y que incluye información inexacta sobre las fuentes. El agregador, el plagio agregador incluye citación adecuada, pero el manuscrito casi no contiene obra original, que es otra cosa interesante pues para que analizan cuando una obra se somete a una herramienta antiplagio y resulta que hay una coincidencia de un nivel de coincidencia del 80%, pero hay una correcta citación de todo ese 80% que coincide. Ahí no hay ninguna incurrencia pues en problemas de derechos de autor. El problema ya allí es que cuál es la originalidad de la obra o el aporte que el autor de ese texto está haciendo sobre el tema. Entonces, eso es lo que se evaluaría a pesar de que haya una buena citación. Y el retweet es el trabajo que incluye citación adecuada, pero se basa demasiado en la redacción o estructura original del texto. Como les digo, esto es una compilación que hizo la empresa Turnitin. Tiene otros casos también muy interesantes sobre la diferente forma en cómo nosotros realizamos plagio. Bueno, ¿qué pasa nosotros cuando cometemos plagio? Pues muchachos, la verdad es que aquí, primero, si nosotros somos los creadores de una obra y otra persona nos copia nuestro trabajo, una poesía, un ensayo, o un fragmento, un artículo científico, o un capítulo de un libro, nos roba esa parte y esa persona la publica como propia y no nos da los créditos al respecto, obviamente pues nos vamos a sentir muy mal y obviamente en algún momento también nos podríamos ver perjudicados económicamente por la explotación de la obra. Tal vez podríamos nosotros, pues en algunos casos, algunos autores decían que ante la opinión pública nosotros podríamos aparecer como mentirosos porque diríamos ser los autores de una obra cuando en realidad pues puede aparecer que el autor es el que nos está plagiando. Eso puede pasar. Y detectar quién es el autor de la obra
a veces pues el autor original a veces puede ser complicado y ahí es donde aparece pues digamos la dificultad para corroborar nuestra paternidad original. ¿Qué sanciones existen entonces? Pues en Colombia, según la investigadora Alejandra Echavarría, es una profesora de Derecho que ha estudiado bastante este caso aquí en Colombia. Ella dice que en Colombia no hay un vacío legislativo al respecto, porque no hay una tipificación de esa conducta de plagio como una infracción arquetípica contra los derechos de autor, en tanto vulnera el contenido moral y patrimonial de los mismos derechos, que es una violación grave e intolerante. Ella está haciendo pues esa afirmación basada en una investigación que ha hecho porque en general también en América Latina hay un vacío pues en muchos países al respecto. Sin embargo, hay algunas sanciones no tipificadas realmente, pero hay unas sanciones que ya existen tanto a nivel institucional como nacional. Ya les comento cuáles son. Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, en el reglamento estudiantil de pregrado y posgrado, se contempla como falta disciplinaria la mutación de la verdad para fines académicos. Esto podríamos considerarlo también, está dentro pues, de lo que se considera plagio. Según el abogado Felipe Londoño, desde el año 2005, se han iniciado en la universidad 26 procesos disciplinarios en la universidad relacionados con el tema del plagio que han dejado a 16 personas sancionadas. Yo quiero llamar la atención aquí sobre un caso uno de los casos que conocí a unos estudiantes de una maestría en la Universidad de Antioquia, les pasó esto. Cuando se fueron a graduar, pues presentaron el trabajo para graduarse, les van diciendo, muchachos, para no mandarlos a la cárcel, lo mínimo que vamos a hacer aquí es dejarlos, les vamos a negar la graduación, el título profesional, porque les habían encontrado plagio en la tesis de grado. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasa aquí, muchachos? Vean, son 2 años más o menos, o tal vez más a veces, en una maestría. Son 2 años intensos porque hacer una maestría es muy desgastante, al igual que un doctorado. 2 años más no sé cuántos millones de pesos, porque a pesar de que algunas personas en la universidad puedan tener alguna beca, uno tiene que gastar allí alrededor de 16 millones de pesos como mínimo pues, para realizar un posgrado. Es tiempo, energía y recursos perdidos solamente por cometer el error de plagiar una obra. Eso es lo que pasó pues en una de las facultades nuestra y pues es lamentable para que lo tengamos presente. Bueno, ¿qué tipos de sanciones existen entonces? Están las académicas, las morales o éticas, las administrativas, las civiles y las penales. En la universidad, digamos que tenemos las sanciones académicas, es que cuando a uno le da bien, le ponen una nota 0,0 y eso le fue muy bien. Cuando no le va tan bien es que le dan una sanción disciplinaria, pues una amonestación con una expulsión de la universidad por 2 o 3 semestres. Le cancelan la matrícula 2 a 3 semestres más o menos. Y en algunos casos también, dependiendo de la gravedad del plagio, puede llevar a prisión, que es una sanción penal de 4 a 8 años, pues según el caso. Las sanciones morales que encontramos, pues miren a este caso todo interesante. Los casos más sonados aquí, pues en este tema está el caso del presidente de Hungría, en el año 2012, Paul Smith, le encontraron plagio en la tesis de graduación. ¿Y qué pasó con él? Resulta que él tuvo que renunciar. La ministra de Educación en Alemania y el ministro de Defensa en Alemania, a estos dos personajes también le encontraron plagio en la tesis y de manera pues voluntaria renunciaron. Esto pues en el caso de Europa. En el caso de América Latina, conocemos dos casos muy cercanos y uno muy reciente, el de nuestra congresista colombiana Jennifer Arias. No sé si están enterados, pues lo habrán leído en las noticias, de que está acusada de plagio en su tesis de grado. Lo mismo que Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, que también le comprobaron plagio en su tesis de grado. ¿Qué ha pasado con ellos hasta el momento? Yo no he escuchado nada. Perdón, Peña, yo tengo sí, entendido que Jennifer Arias, Consejo de Estado, es el que le puede quitar el título de magíster.
es lo que tengo entendido, porque como ya pasó más de 5 años, la universidad no puede retractarse el título y ya tiene que entrar esa, creo que es Consejo de Estado, el que puede quitar o decir que no, pues independientemente del plagio, pues ella ya está graduada. Eso es lo último que se ha sabido de la presidenta de las representantes. Ah, no lo sabía, Javier, muchas gracias. Pero igual, pues mira que no, los otros inmediatamente supieron, pues renunciaron, digamos, un asunto por decoro, en un asunto ético, no, pero aquí somos demasiado lapsos en ese sentido. Y incluso pues a nivel institucional pasa que pues me he enterado de casos donde ha habido casos de plagio grave de una copia textual muy abundante y a los estudiantes no les llama la atención simplemente y ya pues vuelva a empezar. Digamos, en algunos casos simplemente le dicen vuelva a empezar, repita el trabajo, pero no pasa a mayores. Perdón, Eh, sí, disculpa, ¿eso como tal es delito? O sea, ¿es una falta penal o es una falta administrativa? en el Código Penal hay un fragmento, no recuerdo bien cómo está, pero sí, pues tiene sanción. Está sancionado penalmente de 4 a 8 años. No recuerdo cómo está redactado, pero sí, es una En el falta caso penal. que no Y sea plagio. también en el Código Civil también se puede entablar, también hay sanciones desde lo civil. Una pregunta, pues no sé si se salga un poco el tema. En el caso de que no sea plagio como tal, sino sea, por ejemplo, que o sea, suplantaron datos, crearon datos para poder, eso ahí en ese punto, o sea, no estaría dentro del plagio porque en teoría no es un plagio, sino una invención. En ese caso, ¿cómo sería el proceder? Es decir, se encontraron que no llenaron las encuestas, que no pusieron a la gente a tomar las encuestas o las pruebas, sino pusieron los datos ahí ellos. Eso entra en el ámbito de lo que se llama fraude, Ok. Bueno, gracias. perdón, se llama fraude o mala ciencia. Y digamos que el castigo pues, no es plagio propiamente porque no hay una obra a la que se haga alusión, pues de la cual se tomen elementos, no hay una obra pues precedente, simplemente se inventan datos que en pues algunos autores los han tratado de montar como, pues de aparecer como plagio, pero realmente no, algunos otros están en desacuerdo. Yo personalmente no digo que no es plagio como tal, pero sí se sabe que es fraude y mala ciencia, fraude académico o fraude científico. En ese sentido, lo que pasa, lo que se hace es, la sanción se hace de parte de los editores de las revistas donde aparece publicada esa información. No sé si ustedes han visto en algunas bases de datos como la del Elsevier, por ejemplo, creo que también la de Springer, si no estoy mal, o la de 6 tiene esa práctica. Cuando a un artículo se le comprueba plagio o fraude en la información que están publicando, los vetan, le aparece el documento con una franja roja que dice retractado. Esta parte, este asunto de la retractación es justamente eso, una censura de los documentos o la información que se considera que no es fidedigna. Incluso ya en la retractación en algunos le ponen una nota, porque está retractado, por malas citaciones, por ejemplo, por una bibliografía que no corresponde, o por manipulación de datos en las tablas, manipulación de los resultados, por mencionar metodologías que no aplica, pues que no son reales, ese tipo de cosas. Por eso es que retratan los documentos. En ese sentido son digamos, las editoriales las que hacen esa sanción. Y bueno, digamos que qué tanto impacta eso en la vida, en la vida de los autores y en la producción científica y académica. Pues no sé, por ahí, por ejemplo, existen casos de mala ciencia de las denominadas vacas sagradas, personas que son muy reconocidas en su campo y ocurre el fenómeno de lo que llaman el fenómeno, el efecto Mateo. Y hay gente, por ejemplo, cuando llega un artículo a una revista escrito por un premio Nobel, por ejemplo, aplica el efecto Mateo. Entonces el evaluador dice, no, pues si este personaje tan importante que es un experto en ese tema, ¿cómo no vamos a confiar en lo que está diciendo?
cuando puede ser un tema nuevo que escapa un poco del conocimiento del par evaluador que lo está revisando, y lo publican. Y resulta que el documento puede ser un perfecto fraude, ¿cierto? Eso es lo que llaman el efecto Mateo. Creer aquellas cosas, pues dar por ciertas aquellas cosas o validar las cosas solamente por la reputación que tiene quien la escribe. Y por eso se pasa, se aprueban. Eso pasa, suele pasar. Bueno, ¿cómo evitamos el plagio? Lo primero, muchachos, organizar la información en los diferentes dispositivos de almacenamiento que estemos utilizando. Hoy en día existen unas aplicaciones como Dropbox, está la OneNote, OneDrive, por ejemplo, que nos permite tener la misma información en el equipo portátil, en el equipo de mesa, en el equipo de la oficina, por ejemplo. Uno puede tener como la información allí de la tesis, en el caso que yo esté trabajando la tesis de grado, por ejemplo, en el trabajo y en la casa, para que la información esté sincronizada. Si vamos a almacenar la información, que dispongamos de un sistema de almacenamiento claramente diferenciado que nos permita hallar la información, que nos la permita pues que la almacenemos y sepamos dónde va cada uno de los archivos. Tener claro eso, porque a veces mandamos a una carpeta un archivo, en otra carpeta podemos tener otro archivo y a la hora de hacer las citaciones nos enredamos cuál es el archivo y en dónde está, ¿cierto? Aprender correctamente el uso de las normas de escritura, de citación y parafraseo. Es decir, podemos las normas que se usan mucho en la universidad, por ejemplo, tenemos las normas APA, las normas de Vancouver, Chicago, que nos indican cómo escribir los artículos, cómo citar, cómo hacer un correcto parafraseo, cómo poner las citaciones de las tablas, de las gráficas. Todo eso está en las normas. Cada disciplina tiene, pues, maneja las normas que le corresponden y es muy importante aprender, pues, cómo escribirlos. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se hace trabajo transdisciplinario, podemos desde la medicina ir a hacer trabajos con los ingenieros y si vamos a publicar con los ingenieros en el ámbito, en el contexto de la ingeniería, nos toca aprender un poco de las normas IEEE, que son las normas que manejan las revistas de la ingeniería. A su vez, ellos también tendrán que hacerlo con las normas de Vancouver, que es de la medicina, y así sucesivamente. Es importante conocerlas para que, pues, para facilitarnos ese proceso. Otro aspecto súper importante es usar un gestor bibliográfico. Puede ser Mendeley, Sotero, EndNote, ProCite, Redford, cualquiera. Usar un gestor bibliográfico. Muy importante que cuando estemos, podemos usar varios. De hecho, hay gente que lo hace. Pero a la hora de escribir el informe final de nuestra tesis, de nuestro ensayo, nuestro artículo de revista, nuestro paper, hacerlo con un solo gestor, no utilizar dos gestores porque se genera conflicto y nos daña se desconfigura el sistema de citación. Dentro del gestor bibliográfico también es muy importante pues manejarlo bien y ser muy sistemáticos y ordenados a la hora de ingresar la información. En la misma herramienta me permite que respecto a una lectura, yo pueda sacar en el campo de notas, por ejemplo, las citas bibliográficas que yo voy a utilizar de ese texto. Puedo poner notas personales, comentarios acerca del texto. Puedo tener referencias a información relacionada con ese texto. Todo en la misma aplicación. Incluso puedo crear un sistema de etiquetado para identificar, por ejemplo, de 200 documentos que yo tengo, cuántos de esos documentos me pueden servir para trabajar, por ejemplo, el tema de la metodología, cuánto me pueden servir para tratar un capítulo, un aspecto específico del trabajo de grado, cuál me sirve para elaborar la introducción, para elaborar la parte de los resultados. En fin, puedo etiquetar todos los documentos, incluso ponerle, si un documento me sirve para 2 o 3 fines, ponerle las etiquetas que corresponden desde cada uno de los gestores bibliográficos. Eso es posible, me ayuda a sistematizar la información y me ahorra mucho tiempo pues, a la hora de buscar los registros que vaya a utilizar para la escritura de mi artículo final. Y ya una vez tengamos el trabajo escrito, no está por demás pasar el documento por una herramienta antiplagio, que puede ser Turnitin o Original o cualquier otra herramienta online que hay por ahí. La universidad en este momento está terminando de evaluar
Original. Antiguamente llamaba Urcon. Ya cambió de nombre y estamos viendo la posibilidad, pues muy posiblemente lo tengamos suscrito dentro de pronto aquí en la universidad para el acceso de cualquiera de nosotros. Ponemos la herramienta, le montamos el trabajo en la versión PDF de Word y nos arroja un informe donde nos dice cuánto porcentaje de lo que tenemos escrito se corresponde con otros textos. El hecho de que aparezca coincidencia con otros textos no quiere decir que estemos cometiendo plagio. El plagio ya sabemos que existe, es cuando no hay una adecuada relación del texto con el autor de ese texto. Si el texto no tiene autoría, pero no es nuestro, ahí es donde estamos cometiendo plagio, ¿cierto? Y esta herramienta nos permite identificarlo para poder corregir en el caso de que se nos pasó por algún motivo. No siempre pues tenemos la mala intención, sino son accidentes. Identificar qué parte del texto se nos fue y hacer la correspondiente citación. Hay unos detectores de plagio, pues esto no está actualizado. Existen algunas herramientas. Viper era una de esas herramientas online gratuitas que era muy buena. No, es muy buena. Lo que pasa es que era tan buena que ya es comercial y la versión gratuita pues ya es demasiado limitada. Está Originality Check, por ejemplo, Identikey. Simplemente denle en Google herramientas antiplagio online y van a encontrar varias. No van a poder montarle todo el texto pues en PDF, pero sí les permite montar 1500 palabras, 2000 palabras, más o menos, depende de la herramienta. Perdón, es de 1000 a 1500 palabras más o menos lo que maneja, que es mucho, pues le toca a uno hacerlo en 2 tandas, pero 2 o 3 tandas, pero le permite a uno revisar el documento también de manera online. Sí tienen una pequeña limitación y es que estas herramientas solamente manejan la información que está de libre acceso en Internet, mientras que las herramientas de pago como Turnitin o Original permiten contrastar con herramientas, con fuentes de información de editores de pago, por ejemplo, con las herramientas del Elsevier, de Springer, de Sage, de Oxford, de Cambridge, de esas revistas, permite hacer la comparación, mientras que estas de online no. Pero digamos que en principio pues, puede ser una ayuda importante. Bueno, y por último, aquí tenemos entonces digamos, los esfuerzos que están haciendo algunas bibliotecas y universidades en todo el mundo para combatir esta plaga del plagio. Es es muy frecuente el plagio todavía en nuestras instituciones. Es demasiado frecuente. Muchas veces pues por ignorancia, como ya los pusimos, pero es importante que nos informemos, que nos formemos en este proceso de escritura, que los que hayamos, pues que sean docentes acá, trabajen esto con los estudiantes, que le llamen la atención pues sobre buscar herramientas y las herramientas y que se formen en este proceso de escritura que es muy complejo pues para algunos, pero muy necesario pues para evitarnos los dolores de cabeza a futuro. Bueno, muchas gracias por la atención. Aquí terminamos pues esta exposición sobre lo que son los derechos de autor, sus características, los tipos de derechos que existen, las excepciones al derecho de autor y lo que es el plagio y sus características. Ahí están mi contacto, mi dirección de correo electrónico, porque la quiera tomar en el caso que tengan dudas o que quieran hacer más adelante, duplicar, pues hacer esta exposición con un grupo de trabajo, con sus estudiantes o a nivel general. Bueno, preguntas, dudas, cuenten. Muchas gracias, profesora Arroyave. Yo quería preguntarle una cosa, ¿nos podría contar cuál es la forma correcta de parafrasear? Ahora usted hablaba de formas correctas de parafrasear y que podíamos mirar más adelante y que era frecuente que por esos problemas en el parafraseo se atribuyera un plagio que de pronto el autor no tenía la intención de hacerlo. Profe, hay varias
Por ejemplo, uno encuentra en la web, muy curioso, varias herramientas que le permiten a uno tomar el texto que uno quiere parafrasear de otro autor, lo pone allí y la herramienta le hace el parafraseo. Es simpático porque tiene, pues queda casi que a veces queda más, en algunos, queda más largo que el texto original, en otras las palabras simplemente como que mocha, pues es una cosa simpática. ¿Cuál es la idea? Es retomar las palabras, es decir, retomar el texto del otro autor y explicarlo en mis propios términos sin utilizar las palabras del autor. Tener mucho cuidado pues de utilizar las mismas expresiones. Es pasarlo a mis palabras. No quiere decir que yo cambie palabras, que le cambie, que busque sinónimos, que conserve el mismo orden, no necesariamente se conserva el mismo orden de la expresión del otro autor, y tampoco que conceptualmente conceptualmente se conserve la unidad de lo que quiere decir el otro autor. Digamos, los errores básicamente es utilizar las mismas palabras, pues cambiar, perdón, cambiar sinónimos, utilizar sinónimos para cambiar algunas palabras y quedar en el mismo orden. En Internet hay varias guías y sabemos que el tema del parafraseo es complejo, pero digamos que el parafraseo más, digamos que lo que más ocurre es que los estudiantes, pensando que es parafraseo, simplemente el error que cometen con el parafraseo es creer que simplemente cambiar palabras, con eso ya hicieron parafraseo, y no es así. No es cambiar palabras y conservar el mismo texto, no. Esa no es la idea con el parafraseo, es en mis propias palabras explicar lo que quiso decir el otro autor, sin necesidad de repetir todas las palabras que dijo él, ni la misma extensión, más con un carácter de sintetizar o resumir también, con una idea. Eso más o menos, profe. Pero sí los invito a que encuentren las guías, que hay muchas guías para el parafraseo en Internet. Las pueden utilizar. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Preguntas? Bueno, si no hay duda ni nada por el estilo, entonces les agradezco mucho su atención. Espero entonces que haya sido una charla muy productiva para todos. Ya saben entonces que quedamos a disposición desde parte del sistema de bibliotecas para asistirlos en este proceso, para resolver dudas y replicar esta charla en los espacios que ustedes consideren pertinentes. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias nuevamente. Igual para usted, Muchas gracias. muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.